En cada rincón de Valencia se respira ya el ambiente previo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, una ciudad volcada en la celebración de la primera prueba en España con la Golden Label de la Federación Internacional de Atletismo, que acredita el Maratón Valencia como uno de los mejores del mundo. La cita tendrá continuidad en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias gracias al acuerdo de colaboración anunciado hoy para los próximos 4 años. 19.000 corredores tomarán la salida en el maratón el próximo domingo y 8.500 en la 10K, una gran fiesta del atletismo popular con 27.500 participantes corriendo de manera simultánea y con un dispositivo médico que asegura las máximas garantías para la salud de todos ellos. Poner un gran dispositivo para que el corredor se sienta tranquilo. Va a haber más de 30 ambulancias, una cada 2 kilómetros y a partir del kilómetro 30 una cada kilómetro, luego más de 30 médicos, 40 desfibriladores. Estos desfibriladores irán pues con patinadores, con ciclistas para que todo el mundo sienta que está seguro, y luego además gracias a colaboradores pues va a haber puntos de vaselina, de reflex, podólogos, fisioterapeutas, para que el corredor pues bueno tenga esa sensación de que la organización está poniendo también todo lo de su parte. Un maratón que crece y atrae cada vez más a corredores extranjeros. Este año serán un 31% de los participantes. La imagen de la carrera reina del olimpismo por excelencia hace que Valencia sea diferente. Bueno, para nosotros la Maratón de Valencia es diferente por todo, por el recorrido, por la organización, por el crecimiento que tiene. Valencia es una ciudad diferente para correr. Yo en particular corrí la maratón en 2012, y la maratón crece año a año, ¿no? El número de puntos de animación que hay, que el corredor lo agradece mucho, por ejemplo, es un número que me parece que son 180 puntos de animación que no tiene prácticamente ninguna maratón en el mundo, ¿no? Los mejores atletas estarán en el maratón más rápido de España, una carrera de récord que aspira a conseguirlo todo. Uno de los objetivos para conseguir esa mejor marca posible es de que haya un buen paquete de corredores lo más cerca posible de la meta. Y yo creo que tenemos pues esa media docena de élites que nos pueden dar esa sorpresa tan agradable que esperamos. Un dispositivo especial que incluye más de 1.350 voluntarios, 180 puntos de animación y servicios especiales como la gratuidad de los autobuses de la EMT para todos los usuarios hasta las 4 de la tarde, con mayor frecuencia de paso de las líneas que actúan en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vamos a tener más de 400 policías locales colaborando, más de 70 efectivos de protección civil y 1.350 voluntarios que van a colaborar para que la prueba se desarrolle en condiciones. Por primera vez la Policía Autonómica va a estar también colaborando y vamos a tener un vehículo de emergencias Beca, que es un vehículo especial. Por lo tanto, bueno, pues la seguridad y los medios que pone a disposición el Ayuntamiento están garantizados. Si no corres, anima. Cada voz, cada aplauso y cada sonrisa cuenta en el recorrido para los participantes. Solidaridad, constancia y retos personales. Valencia es todo eso y mucho más. Valencia es oro.